Puede parecer reunión familiar, pero en esta mesa se dan cita pioneros y protagonistas de la introducción del riego por goteo en Andalucía y por extensión la península ibérica. Aunque sus nombres hoy permanezcan olvidados para el gran hermano que representa Internet, su apuesta decidida a principios de los años 70 del pasado siglo representó un salto cuantitativo sin precedentes en la agricultura española, al permitir multiplicar por 10 las cosechas e ingresos que se venían obteniendo. Fue precisamente en este olivar de Manzanillo de Finca Orozco, propiedad de Felipe Moreno Becerril y que hoy sigue gestionando su viuda, donde se llevaron a cabo en 1973 los primeros riegos gota a gota. Y fue José Manuel Hinojosa, por aquel entonces perito del Servicio de Extensión Agraria y recién llegado de su anterior destino en Lanzarote y Fuerteventura, su introductor y posibilitador. Me acogió porque yo era íntimo amigo de dos hermanos suyos que estudiaron conmigo. Y claro, cuando llegué aquí ellos me abrieron las puertas. Y era un hombre muy preparado, él era el presidente de la Cámara Agraria y realmente pues le fue bien el resultado. Pasamos de 1.500 kilos de aceituna hectárea año a coger 10.000 kilos de aceituna hectárea año. Hubo que naturalmente modificar muchas cosas en las prácticas culturales del olivo, porque claro, la respuesta fue tremenda. El olivo era más sensible a las plagas porque era más tierno, había que dar bastante más tratamiento, había que podar cuando le tocaba cargar mucho para evitar la bestería y partir la cosecha. Para el año 79-80 aquí tuve yo un grupo de 15 agricultores y además no quería aumentarlo. La gente decía que estábamos locos, porque eso, ¿quién ha visto un olivo regarse? Si eso era imposible. El riego no era para el olivo, el riego era para otras clases de árboles, pero para el olivo no, porque el olivo era un árbol muy fuerte y esto no quería agua. Claro que estábamos preocupados, ¿no? Estábamos preocupados porque esto es una cosa que no se desconocía, ¿no? Y ya cuando esto empezó a producir los árboles, pues la verdad, pues entonces sí nos alegramos y la gente pues decía, pues venga, goteo, 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 que todo el mundo quería goteo. La administración nunca ha venido aquí a decir, le vamos a ayudar a ustedes para que esto vaya bien, por ser primero que puso esto, porque así los árboles dan más frutos, esto, hombre, algo, ¿no? Pero nada. Nada nunca. Yo me tuve que incorporar porque cuando llegaba el tiempo de recolección, la finca de mi padre, si no llovía temprano, se me acostaba y entonces tenía que pasarla a molino. La de molino valía nada y la de verdeo valía muchísimo. La de Gordá llegó a valer en aquella época 1,200 pesetas el kilo, un año que valió eso, cuando un jornal era mucho, no sé si eran 40 o 50 pesetas. Yo era uno de los que ofertaban los precios a sobre cerrado, allí a Extensión Agraria, José Manuel, y en fin, un par de años pues me llevé yo el concurso y les servía a ellos la cimacina, que es lo que más se gastaba en aquella fecha. Eso es un herbicida que cesaba en la tierra limpia para que la hierba no saliera. Relativamente cerca de esta otra explotación, propiedad de Miguel Silva Morella en término de Benacazón, se llevaron a cabo algunos de los primeros invernaderos de flor cortada que se instalaron en municipios del Aljarafe sevillano. Y aquí la que resultara primera estación experimental con tecnología de tornillo micrométrico en tanque para calcular las evaporaciones diarias por árbol y sus consecuentes dotaciones para el riego por goteo. Hoy solo subsisten el olivar y el pozo que entonces se entibó y que en estos más de 40 años transcurridos ha habido que ahondar hasta en casi 10 metros más. Los garropitos eran, como estos eran de gordo. Eran deblitos, así chiquititos, y algunos llegaban de broma y me decían, ¿cuándo le vamos a echar la escalera arriba? ¿Qué? Digo, ya se le echará. Al otro año llegaba, qué variación esto.
Y yo me puse una apuesta de que el mismo año que se plantaron había aceitunas y yo decía que no y yo perdí el almuerzo porque echaron aceitunas el mismo año. El pozo costó entonces sobre 50.000 pesetas un metro. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, claro. Hubo que ir a por todas, porque si no te quedas atrás, te quedas dormido. Y como dice el refrán, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Me dediqué a montar de toda clase de flor y me abrí una tienda, una floristería en el pueblo. Y habíamos trabajando por unas cuantas de familia, habíamos trabajando. Pero esto se vino al caos, con el ladrillo se vino al caos, porque a la gente le era más fácil ganar dinero de albañil que no en los invernaderos. El primer año recuerdo que José Manuel pagó de su bolsillo esos primeros esquejes y pusimos 50 metros para casa y poco más. Ya el segundo año establecimos un sistema de tutores de hierro y tal, con sus máquinas para tratamiento, teníamos pozos, teníamos agua y aquello fue una ayuda bastante interesante a nivel familiar. El primer cultivo de flor cortada, que era principalmente, fue de clavel, fue en olivares. Y hubo 3 agricultores que pusieron 50 metros, pero fue una cosa muy significante en distintos sitios, uno de ellos en Gines, que era Jaime del Molino, y en Sanlúcar, Chipiona y Rota ya fue posterior, y fue a resulta de los contactos que teníamos los compañeros. A mí el orgullo es el haber mejorado la calidad de vida del agricultor, la parte humana del agricultor. A nosotros en Extensión Agraria nos daban una consigna, que era: tiene que elevar el nivel de vida del agricultor. Vivencias y recuerdos, en suma, de aquellos que sin subvención y jugándosela en tiempos en que se miraba casi con lástima a los que no araban la tierra, abrieron un camino irreversible que ha posibilitado que hoy casi la mitad de todo el regadío español, evaluado ya en más de 3,5 millones de hectáreas, pueda ser localizado, optimizando consumos en cuanto a rendimientos que colocan a Andalucía en cabeza tanto en producciones como en superficie irrigada, con prácticamente esta última ya en una tercera parte del total agrario.